Buenos días, amigo. Desde hace bastante tiempo, pero particularmente desde el 2007, uno de los grandes problemas políticos y económicos ha sido el cambio constante de las reglas de juego. En todos los casos terminaron perjudicados los sectores más vulnerables y de alguna manera fue en contra de los intereses de la gente, como dicen los políticos en campaña. Yo quiero recordar solamente, ¿no? En un momento se cambia de facto la Carta Orgánica del Banco Central. Tal vez mucha gente ignoraba qué significaba eso, pero era simplemente usar de caja las reservas del Banco Central y miren a dónde llegamos. Hay un proceso de vaciamiento que parece no tener fin. Lo mismo ocurrió con la aplicación de retenciones y en realidad con toda la presión tributaria, constantemente apretando más el bolsillo del productor, de la gente, del contribuyente en blanco, incluso haciéndose muy poco respecto a los que están fuera del sistema impositivo. Últimamente es la ley de medios que finalmente la Corte constitucionaliza, para decirlo de algún modo, pero que implica o esconde simplemente el propósito del gobierno de apoderarse de una parte del grupo Clarín, independientemente de todas las consideraciones que pueda merecer el grupo, sus medios y sus voceros. Entonces, realmente este sistema de usar el aparato de Estado como punta de lanza para ir por sectores, por cooptar intereses, recursos, instituciones, la verdad que es el saldo más deplorable de este gobierno. Por eso las acciones u otro tipo de índices que muestran cómo ven el futuro, por ejemplo, los inversores, y es positivo, porque por lo menos tienen un dato, que este gobierno no va a seguir después del 2015. Y de alguna manera lo que vamos a vivir de ahora hasta el 2015 va a ser una dura transición donde va a estar esta puja de poder entre los que no se quieren ir y los que pretenden llegar. Uno de esos cambios de reglas de juego es la ley del mercado de capitales. Como en todos los casos, como en todos los casos de proyectos de leyes enviados por el oficialismo al Congreso, hay una parte formal, nominal, decorativa, que dice una cosa y hay una forma de aplicar y de instrumentar un poco más siniestra, ¿no? Algunos tips respecto a la ley del mercado de capitales. Una, esta reforma permite al Estado un mayor control de las operaciones con activos financieros, para decirlo de un modo genérico. Segundo elemento, se aumenta en forma nominal el patrimonio neto de los operadores de 500.000 promedio, que era como una base, a 3,5 millones. Tercer punto, casi una consecuencia, quedarían afuera el 50% de los operadores que hoy necesitan 100.000
dólares para operar. ¿Por qué ocurre esto y por qué es importante? ¿Con cuántos se hace? Porque los mercados de futuros permiten, de alguna manera, que la oferta y la demanda negocien, se autorregulen. El propósito durante todos estos años incluso fue evitar las oscilaciones bruscas de los precios, que como ustedes saben están muy atados a la evolución de los precios internacionales. Yo quiero agregar una cosa a estos 4 puntos. En un momento en que la Argentina tiene que enfrentar algunos compromisos externos, se está negociando en el Banco Mundial retornar a los créditos, parece que existe la posibilidad de que se pueda volver a negociar en el Club de París. Finalmente, el nuevo índice de precios del consumidor que elaboró el Ministerio de Economía se va a discutir con el Fondo Monetario Internacional. En este contexto, estas cosas aparecen fuera de tiempo, fuera de medida y sin mucho sentido en un gobierno que tiene solo 2 años para irse. El invitado de hoy tiene que ver con este tema, aunque no solo con este tema. Es Javier Buján, es consultor agropecuario de la empresa Quimay Cereales. Una pregunta y vamos al corte. Esta ley fue aprobada por el Congreso Nacional en diciembre del 2012. Fue reglamentada en septiembre del 2013, hace relativamente poco. Quisiera saber si se está instrumentando, cómo se va a instrumentar y un poco el impacto que ya provocó, sobre todo entre los operadores, ¿no? del ROFEX, del mercado a término, etc. Pregunta pendiente, volvemos en un ratito. Ahí estamos con Javier Buján. Bueno, el impacto en estos mercados de futuros y las restricciones que ven por lo menos los operadores de estos mercados que les impone esta ley, ¿no? Por supuesto, la aplicación de esta ley genera incertidumbre en vastos sectores empresarios, ni hablar. Ahora estamos viendo, en todo caso, su impacto en este sector en concreto. Sí, en la parte de mercado de futuros agrícolas estamos hablando. Exactamente. Pero sí, el impacto ya, bueno, lo saben todos, lo ven en los medios, Merval, bueno, los operadores bursátiles y demás. En el caso nuestro, yo creo que hay un error conceptual, como todo lo que pasa en Argentina. Las leyes, cuando uno las lee, la ley realmente es una ley que, digamos, nadie puede oponerse, tiene conceptos y premisas que harían muy bien a los mercados y el problema nace, como ha nacido en la ley de medios y en otras leyes, cuando la vamos a reglamentar. Y se reglamenta así. Creo que el primer error que se cometió es poner a los operadores de mercado de futuros agrícolas a la par de los mercados o los operadores de mercados bursátiles, cuando son mercados totalmente distintos, pero absolutamente distintos, no tienen nada que ver uno con otro. El impacto, tenés dos, hay que dividirlo en dos. Uno es el impacto que vos mencionabas recién, que es el aumento del patrimonio neto. En el caso del MATBA, de 580.000 pesos, 100.000 dólares aproximadamente oficiales, te llevan a 3,5 millones. Y en ese caso tenés un porcentaje como el que mencionaste importante de corredores, operadores que quedarían fuera del mercado. Pero ese porcentaje crece exponencialmente porque en la reglamentación de esos 3,5 millones te piden que el 50% sea líquido. Con lo cual ahí aumentás en forma, como te decía recién, vas casi al 80% de operadores que no podrían cumplir. Es decir, que es como un depósito. Un depósito y en inversiones que tienen que estar de alguna manera controladas o avaladas por la Comisión Nacional de Valores. Ajá. O sea, no es que la pones en cualquier... Por supuesto, plazo fijo, que sea, pero algunas de las inversiones, antes de hacerla, tiene que estar consensuada con ellos. Claro. La realidad es que en ese aspecto tenés dos cosas. Primero, el patrimonio neto
quizás los 580.000 pesos alguien pueda decir, mira, la verdad que para la Argentina de hoy, para los mercados de futuro, no es tanta plata. No es tanta plata, podemos. Claro. Nosotros lo reconocemos Sí. y estamos dispuestos a dar un paso Sí. y levantar algo de ese patrimonio con periodos de adecuación, ¿no? Porque Sí. no a todo el mundo le cuesta lo mismo subir, ejemplo, a 1 millón, no es lo mismo para todo el mundo. El tema es que en ese capital líquido, en el mercado nuestro, no tiene ningún sentido, porque los mercados de futuro de granos son de suma cero. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, cuando alguien va a operar en el mercado de granos, primero lo que hace es pagar la garantía de esa operación que va a realizar. Claro. O sea, deposita tantos dólares que son, cada Claro. producto tiene establecida su garantía. Y en forma diaria, si tu posición es perdidosa, tenés que ir poniendo las diferencias todos los Claro. días. Con lo cual es un mercado de suma cero. Absolutamente de suma cero. Totalmente. El mercado en los 100 y pico de años que tiene de vida nunca tuvo un default, ni siquiera en la famosa crisis del 2001. Y mucho menos, y no la tuvimos tampoco en la hiper de Eso de es muy Alfonsín. importante porque vos mencionabas antes, no es lo mismo un operador bursátil, es decir, que opera en la bolsa, que un corredor, agente o como se llame del mercado de Primero futuros que los, agrícolas. claro, porque los agentes y los corredores y agentes del mercado de futuro agrícola, su función, no vivimos, ninguno de los que trabajaban en el mercado de futuro agrícola, en los cuales me incluyo, no vivimos de eso. Es un servicio más que vos prestás a la cadena. Claro. La ley lo que dice al principio es que habla de pluralidad, de crecer el mercado, de que sea más transparente. O sea, la ley dice eso. La realidad es que la reglamentación con algunos de estos puntos, si no lo logramos acomodar, cambiar y modificar de acuerdo a las realidades que tiene nuestro sector, vas a producir exactamente lo contrario. Lo contrario, si Vas a achicás concentrar- la cantidad de operadores, concentrás, ¿no? Vas a concentrar, hay algunos puntos que también son no menores, que por ejemplo los corredores no podrían o no podemos financiar a nuestro cliente, con lo cual si vos sos un productor, venís a mi empresa y me decís, vendeme 100 toneladas de trigo enero porque me gusta el precio, yo miro tu cuenta corriente y está en cero, la cuenta corriente de futuros, te tengo que decir, no, mira, hasta que no me depositas la garantía, No no puedo te hacer. puedo operar. Eso tiene dos cosas. Más allá del hecho en sí mismo, también te puede hacer perder un mercado de ese día. Pero lo más grave de esto es que vos, que querés hacer esa operación y que hoy tu cuenta es cero, dentro de 4 o 5 días conmigo tenés una cobranza de 1 millón de pesos, producto de la mercadería que entregaste a algún exportador, fábrica o Claro. molino. Un absurdo. O sea, son todas cosas, yo creo que son todas perfectibles, son todas cosas que se van a terminar corrigiendo. Uno las menciona así, creo que queda descartado de que se tiene que modificar eso. Así que bueno, la preocupación es muy grande. Estamos en diálogo con la Comisión Nacional. Eso te iba a de- preguntar, sí. con Alejandro Banoli o Estamos con en los diálogo con el integrantes. equipo de Banoli, hay una buena predisposición, pero hasta ahora fueron todas palabras. Ahora vienen, digamos, los hechos, que son, digamos, las presentaciones en firme de las modificaciones que necesitamos y esperemos tener un buen resultado. Nos queda poco tiempo porque el 30 de noviembre vencería el plazo para pedir turno para anotarse dentro de este régimen de corredores y del sistema nuevo que implica la ley de capitales. Así que el tiempo es corto, con lo cual lo que estamos pensando es que va a haber una prórroga de ese tiempo de inscripción a los efectos de en el medio llegar a una negociación que nos permita seguir operando como estamos. Nosotros somos conscientes que hay cosas que se tienen que ayornar dentro de los mercados, quizás los capitales también puedan serlo, pero bueno, tampoco puede ser algo compulsivo. O sea, Ahora, porque en el Javier- fondo, te digo algo importante, Sí. existen los derechos adquiridos. Sí. O sea, llevamos años autorregulados, años... Nosotros tenemos algunas revisiones de la CNB. Esto ya abarca una cosa mucho más grande y una carga administrativa que no es menor, que le han puesto, que también creo que va a ser modificable, o debería ser modificable. Pero, insisto, ojo porque está corriendo riesgo el mercado de futuros de granos, pero no porque desaparezca, sino porque pierda lo más importante que tiene, que es el descubrimiento y la transparencia del Y la mercado. transparencia. Exacto. Decime, de la producción anual de, no sé, 100 millones de toneladas, 110, 90 o lo que Sí. fuera de granos, ¿qué representa? ¿Cuánto se negocian futuros de esa producción? Es una muy buena pregunta porque, y les aseguro que no estaba armada, Sí, no. porque se habla mucho de la especulación, ¿no? Sí. Y eso hasta lo dijo el vicepresidente en el Congreso de Ministros que tuvieron hace poco tiempo de Agricultura, y hablaba de la especulación de los mercados futuros y habló de los agrícolas totalmente equivocados. ¿Por qué?
no superamos el 25, estamos entre el 25 y el 30% de la producción. Eso te demuestra que no es un mercado especulativo. Estamos hablando de 25 o 30 millones contra una producción global de 100 millones. Queremos trabajar las 100, queremos trabajar las 150, por Obviamente. supuesto. Sí, Pero sí. venimos de un golpe muy duro porque estamos prácticamente por arriba, muy poco por arriba de lo que se trabajaba antes del golpe del 2001, que no fue menor, y la desaparición del mercado en dólares. Si bien tenemos un mercado en dólares, hoy es un mercado en dólares que termina siendo en pesos en realidad al final de la carrera, pues se especifica todo, y hubo que recuperar mucha confianza producto de lo que sucedió en el 2001. Pero estamos muy lejos de ser un mercado especulativo. No somos los operadores de grano, no hacemos oferta pública al mercado de grano, o sea, no estamos buscando inversores para que vengan a comprar soja, maíz, trigo. Quienes operan, y este no es un dato menor, los comitentes, que son quienes operan dentro del mercado a término, el 97.5% están registrados en el Registro Fiscal de Operadores de Grano en el Ministerio de Agricultura y en la FIP. O sea, todos son, es la cadena, o sea que no hay prácticamente, no tenés especulación y bueno, te lo puedo... Claro. Sí, me llamó la atención porque esa es un poco la filosofía del gobierno cuando trata a estos mercados como el mercado financiero, el mercado bursátil, todo es lo mismo y la palabra especulación es la que ronda. Hablan de cuidar el patrimonio del inversor y en el caso nuestro eso no, digamos, no sucede, no tenemos. ¿Cómo es, por ejemplo, en Brasil, que es un gran productor de granos también? ¿Hay mercados de futuro, hay mercados a término? No, el mercado más, ese es otro tema que también no es menor, el MATBA es el principal mercado de Sudamérica de granos. No hay en todo Sudamérica un mercado como el nuestro. No hay un sistema de comercialización, yo hablaría general, no solo de futuro, sino del mercado físico de granos en Sudamérica. El nuestro puede tener imperfecciones. Ahora es el más perfecto de todos, no tengo duda. Anda a Paraguay, anda a Uruguay, anda a Brasil. Brasil opera mucho con Chicago. Sí, directamente. Directamente, se opera sobre Chicago, con lo cual hasta perdés, digamos, la posibilidad de tener un mercado puro, y Brasil estamos hablando de 85 millones de toneladas de soja, por ejemplo, 75 millones de toneladas de maíz, o sea, mucha más producción que la nuestra, y se opera todo sobre Chicago, cosa que, por ejemplo, en Argentina, no se, digamos, bajo este paraguas hoy no se puede hacer. Argentina está impedida, no porque no te quieran tomar operaciones en Chicago, pero vos hoy si querás operar en un mercado como el Chicago, tendrías que estar girando dólares al exterior para cubrir las cuentas. Cosa que no se puede. Cosa que no se puede, estamos impedidos de eso también. Entonces, bueno, digamos, yo te diría, nuestro mercado, y yo llevo desde el año 76 en este mercado, cuando uno mira la zona, nada que ver, somos un mercado realmente, yo te diría, envidia de muchos. Mismo la Comisión Nacional de Valores y muchos privados están difundiendo el mercado argentino, concretamente en países de Centroamérica, en estos momentos. Claro. ¿Viste? Claro, entonces, somos ejemplo. Mencionaste Chicago. ¿Cómo están nuestros productos en Chicago? Es decir, no cómo están, sí, por ahí cómo están, pero en un sentido de tendencia. ¿Cómo vino el año hasta aquí? Yo me acuerdo que en un momento había como cierta angustia por aquellos famosos anuncios de Ben Bernanke, en donde aparentemente la Reserva Federal de los Estados Unidos recomendaba levantar el pie de los subsidios e incentivos en la economía, porque aparentemente la economía se iba recuperando bien, se recuperaban puestos de trabajo y demás. Eso finalmente se fue como dilatando, la perspectiva sigue siendo esa, la advertida por Bernanke, pero se habla recién de fines del 2014, es decir, no hay tanta presión sobre la coyuntura, porque ese proceso de revaluación del dólar implicaba automáticamente la caída de los precios de los commodities. Eso es lo que pasó. La realidad, bueno, Estados Unidos ya sabemos que tuvimos un parate prácticamente de un mes, ¿no? Sí, aproximadamente. Los commodities tuvieron un comportamiento bajista a lo largo de todo este año. Estamos
en niveles, yo te diría, perdimos $100, 100 y pico de dólares por tonelada en soja, perdimos $150 en maíz, o sea, estamos en niveles de precio que cuando uno los mide en dólares y los lleva a Argentina, un productor argentino no te podría decir que una soja de $300 es mala, ni te podría decir que un trigo de $250 es malo. Tenemos dos problemas y lo podemos encarar por cualquiera de los dos lados, porque si no van a decir que estoy hablando de que quiero que devalúen. Sí, claro. Nuestro problema son las retenciones. Claro. Somos conscientes también de que hoy la caja impide hasta el más, no oficialista, sino de la oposición, cualquiera que diga que va a sacar las retenciones hoy no es creíble. No puede dejar de recaudar un no peso no porque no necesitemos que la saquen, sino claro. que, bueno, la administración debería ser de otro modo para que la saquen, ¿no? Pero el problema es que lo tenés con el tipo de cambio. O sea, $250 un trigo es bueno, es muy bueno, es muy bueno. Ahora, $250 significa más o menos 1.500, 1.600 pesos. Estuvimos vendiendo el trigo, no hablo de los 4.500 de este año y la locura de todo lo que vivimos, pero ese precio lo teníamos el año pasado. La soja el año pasado la vendíamos a 2.000 pesos. Claro. Hoy vale 2.000 pesos. Está bien, el año pasado era un dólar más bajo, con un mercado muy alto en dólares, producto del fracaso de la cosecha americana. La realidad es que este año el concepto es totalmente distinto, una cosecha americana que se recupera. En lo que es soja, una perspectiva para Argentina y Brasil enorme de producción. Después discutimos si son 55 Argentina o 57, 88, 86 Brasil, pero todo muestra un complejo muy grande. Un maíz en el mundo que explotó. Ucrania va a ser el segundo exportador de maíz mundial, para que tengamos una idea. Claro. Todo eso deterioró los precios de los commodities en general y de los forrajes en particular. Hoy yo te diría que el forraje es el más golpeado, el maíz, la cebada, que Argentina siguió apostando a la cebada lamentablemente este año, producto de, bueno, de todas las políticas que se hicieron, sobre todo con trigo, ¿no? Vos decís que esta tendencia a la caída de las cotizaciones de los granos, por lo menos a nivel internacional, se va a profundizar por cuestiones simplemente de cosechas temporales, climáticas, digamos, o fruto de un viraje en la política norteamericana. A mí me da la sensación que estamos en algunos productos, como ser el caso del maíz o los forrajes, en los pisos. Estamos en los pisos. En los pisos. Me da la sensación que sí, los precios que estamos viendo internacionales y que volcado acá es lo mismo. Me da la sensación que estamos en los pisos. Esto no significa tampoco que podés esperar subas abruptas, por lo que te decía recién, con un mundo donde levantás una tapa de un piso y sale maíz, es complicado. Pero la sensación es esa. En soja realmente pareciera ser que tiene algo más de posibilidad de caídas, pero para que eso suceda, estamos hablando por producción, ¿no? Estrictamente por nivel de producción mundial. Para que eso suceda debería convalidarse las producciones de Argentina y Brasil, que para eso estamos recién en el periodo de siembra y todavía nos queda todo el recorrido hasta la cosecha. Después las otras variables que pueden afectar, un poco lo que vos decís, una recuperación muy fuerte del dólar ante el euro, por supuesto va a ser una caída de commodity adicional. Y después, bueno, cualquier otra cosa que pueda suceder dentro de la economía de Estados Unidos, que está frágil, ¿no? Porque han llegado a un acuerdo, pero es frágil todavía, ¿no? Sigue frágil, tiene plazos. Claro, por eso. Y bueno, mientras la demanda de China, los países asiáticos, África, funcione, siempre va a haber posibilidades de procurar un equilibrio, ¿no? Sí, yo creo que eso va a seguir estando. Los chinos tienen que seguir comiendo. Pujan, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Volvemos lunes que viene, 7:30 de la mañana, Días de Crisis. Gracias.